Hola, mi nombre es Cecilia Lemus, estudiante de primer año de la carrera médico y cirujano, y el día de hoy voy a hablar acerca de las infecciones oportunistas asociadas al COVID-19 y sobre salud mental y COVID-19. El primer tema del cual vamos a hablar es acerca de las infecciones oportunistas asociadas al COVID-19. La evidencia inicial ha mostrado que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos del COVID-19. Esto debido a la carga que representa para el sistema inmune combatir varias infecciones al mismo tiempo. Para hacer valer lo anterior, podemos analizar un estudio realizado en China que indica que el 96% de las personas con infecciones bacterianas secundarias murieron. El coronavirus es uno de los principales patógenos de la infección respiratoria. Varios estudios han encontrado que un número significativo de pacientes hospitalizados con COVID-19 desarrollan coinfecciones bacterianas secundarias peligrosas, como neumonía y otras sepsis. Es bastante acertado aseverar que cuando las personas terminan en cuidados críticos, es más probable que permanezcan allí durante un periodo prolongado, lo cual aumenta el riesgo de exposición a infecciones bacterianas secundarias. Los pacientes ingresados pueden adquirir infecciones por vía endógena, es decir, causadas por microorganismos de su propia microbiota. También pueden adquirirlas por vía exógena, o sea, a través de microorganismos presentes en un reservorio microbiano en el hospital, otros pacientes, el personal de salud o el ambiente inanimado. Los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones en el medio hospitalario son el Staphylococcus aureus, los bacilos no fermentadores y las enterobacterias. Algunos microorganismos son altamente eficientes en la adquisición de mecanismos de resistencia a los antibióticos. Por esto, las pruebas de diagnóstico microbiológico desempeñan un papel fundamental en la respuesta de la salud pública al COVID-19, ya que identifican la presencia de infecciones bacterianas o fúngicas, además la resistencia a los medicamentos. Un estudio realizado en China informa que la transmisión nosocomial del SARS-CoV-2 puede prevenirse en gran medida mediante medidas de control de infecciones basadas en un enfoque combinado de vigilancia de laboratorio activa y optimizada, pruebas de diagnóstico molecular rápido y rastreo de contactos para trabajadores de salud con exposición no protegida. Podemos concluir el tema de infecciones oportunistas asociadas al COVID con los siguientes 3 puntos. Punto número 1. La evidencia muestra que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos del COVID-19. Punto número 2. En las unidades de cuidados intensivos, los pacientes tienen un gran riesgo de sucumbir a la infección por oportunistas bacterianos. Punto número 3. La edad avanzada, las comorbilidades unidas a la coinfección bacteriana fueron los factores que más incidieron en la mortalidad. El siguiente tema del cual voy a hablar es acerca de la salud mental y el COVID-19. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y esta afecta la forma en la que nos enfrentamos a nuestra vida cotidiana. Por esto es de suma importancia hablar sobre ella en tiempos de COVID. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 o COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Tras una evaluación, la OMS decidió que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. La OMS afirmó que existe un riesgo alto de diseminación de la enfermedad por COVID-19 a otros países en todo el mundo. Y con justa razón empezaron a surgir artículos sobre el cuidado de la salud mental en tiempos de COVID-19. El miedo, la preocupación y el estrés pueden ser reacciones consideradas comunes y comprensibles que pueden manifestar las personas. En algunos casos, en general en una pequeña proporción de la población, esas reacciones pueden llegar a prolongarse y tornarse más graves e incapacitantes, lo que conduce a un aumento de los trastornos mentales entre hombres y mujeres adultos, niñas y niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la salud mental mientras subsiste el COVID-19? Por mencionar algunos, podemos enlistar los siguientes: las medidas de cuarentena domiciliar, el distanciamiento físico, el aislamiento hospitalario,
la discontinuidad de los servicios de salud en general, las dificultades para garantizar la disponibilidad continua de medicamentos, las preocupaciones de infectarse e infectar a otros, incluidos los seres queridos. Mencionaba anteriormente que las distintas emociones a las que nos enfrentamos son totalmente normales, pero existen formas distintas de percibirlas, y esto dependerá de cada sujeto y su salud mental. Podemos generalizar a las reacciones negativas como función enferma de las emociones. Algunas reacciones son propias de nuestro instinto de supervivencia, pero el modo en que nos sobreponemos a estas es el que determina si son positivas o negativas. Cuando las emociones funcionan de manera enferma, el miedo, por ejemplo, provocará disociación, pánico, fobias, parálisis, adicciones, evitación o hiperactividad. El enojo puede provocar resentimiento, irritabilidad, odio, búsqueda de culpables, rabia, conducta agresiva, pasiva, adicciones, depresión, etc. La tristeza podría conllevar victimización, autocompasión, culpa, depresión, abandono, depresión, aislamiento, incapacidad de relacionarse, no darse cuenta de lo que está sucediendo. Por otro lado, podemos agrupar a las reacciones positivas a las emociones a las que nos enfrentamos como función adaptativa sana de las emociones. Como modo de comparación, también se puede hablar del miedo, el enojo y la tristeza. Cuando nos adaptamos sanamente a la emoción del miedo, por ejemplo, este se convierte en un factor que nos empuja a pedir ayuda, nos ayuda a anticiparnos y protegernos de amenazas. El enojo nos da energía para cambios en el presente, poner límites a uno mismo y a los demás, escoger lo esencial, tomar decisiones, ser asertivo, autoinformarse, proteger el espacio vital en momentos de vulnerabilidad. Cuando manejamos de manera sana nuestras emociones nos damos cuenta que la tristeza no es tan mala, pues se convierte para nosotros en una razón para pedir ayuda, nos hace sentir compasión por los demás, nos conduce a la introspección y, ¿por qué no?, hablar de la felicidad. Cuando tenemos una buena salud mental, es más probable que percibamos momentos de felicidad. Se puede decir que la función adaptativa sana de las emociones es la forma en la que nuestras emociones deberían funcionar para ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Existen muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud mental y para prevenir problemas graves, pero sin duda lo más importante es aprender a manejar nuestras emociones. Algunas de las cosas que podemos hacer son, principalmente, no bloquearlas y tampoco evitarlas. También debemos hacer una valoración sobre la causa de estas emociones y, a medida que nos sea posible, evitar que las emociones dominen el momento. Si es de nuestro agrado, podemos utilizar técnicas de meditación y también es importante observar cómo los otros expresan sus emociones y cómo las gestionan, sin juzgar la manera en que lo hacen. Otra manera de manejar nuestras emociones es llevar un registro de las mismas. Esto nos ayudará a saber los factores que nos producen diversas emociones. También es de mucha ayuda identificar y clasificar las emociones. Y sin duda alguna, si identificamos una señal de alerta, buscar ayuda de un profesional. Existen grupos de personas que por una u otra razón son más vulnerables, es decir, tienen un mayor riesgo psicosocial ante la pandemia del COVID-19. Entre las cuales podemos enumerar a las personas dependientes de bebidas alcohólicas u otras sustancias adictivas, a las personas sin techo, a las personas con ausencia de redes de apoyo, a los individuos con una convivencia en entornos de riesgo, es decir, en un ambiente violento, a sujetos dependientes de otras personas, a personas que debido a la crisis del COVID podrían perder su trabajo, a personas en precariedad o ausencia de recursos económicos. Algunas recomendaciones generales para cuidar nuestra salud mental en tiempos de COVID son las siguientes. Minimizar el tiempo que dedicamos a mirar, leer o escuchar noticias que nos causen ansiedad o angustia. Realizar actividades durante el día, ya que es importante mantenerse activo para no caer en pensamientos negativos. Recordar que el consumo de alcohol, tabaco y drogas solo puede empeorar la ansiedad y desestructurar tu día. Hablar con otras personas acerca de lo que nos sucede y cómo nos sentimos respecto a eso, y de ser necesario, pedir ayuda de un especialista de la salud mental.